Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado la frase de que todo está inventado y que en el mundo de los negocios, las grandes empresas no permiten que los pequeños nuevos negocios surjan y se conviertan en grandes compañías debido a que representan un peligro por ser sus potenciales competidores. Afortunadamente, algunas personas son ambiciosas y van más allá de las barreras de entrada de los mercados y buscan la forma de abrirse paso y llevar sus ideas hacia la gente. Hay muchas historias como la de Google que en su momento enfrentó a un competidor gigante como lo era Yahoo o Netflix, que vio como un líder de aquel sector como Blockbuster menospreciaba su idea sin saber que años después sería un éxito. En este video hablaremos de la historia de una persona cuyo nombre aparece en muchos carros alrededor de todo el mundo. Seguramente, alguna vez has visto el icónico emblema de Chevrolet en la parrilla de un automóvil y quizás te hayas preguntado, ¿quién fue el hombre detrás de esta legendaria marca? Hoy te contaré la increíble historia de Louis Chevrolet, un hombre que pasó de ser un humilde mecánico a fundar una de las empresas automotrices más importantes del mundo, pero su vida no fue un cuento de hadas. Chevrolet vivió el éxito, la traición y la ruina en una historia que parece sacada de una película. Desde su infancia en Suiza hasta su caída en el olvido, conocerás el increíble viaje de un hombre cuyo nombre sigue vivo en millones de autos. Acompáñame a descubrirlo. Louis Chevrolet nació el 25 de diciembre de 1878 en Saint-Imier, Suiza, una pequeña ciudad que era popular por su tradición en la relojería de precisión. Louis era el segundo hijo dentro de una familia de 7 hermanos. Su padre, Joseph Felicien Chevrolet, laboraba en el oficio de relojero y su madre, Mauriane Angeline Mahon, se dedicaba a los quehaceres del hogar. Durante sus primeros años de vida, Louis pasaba gran parte de su tiempo ayudando en el trabajo de su padre, y desde muy pequeño, Louis mostró una gran curiosidad por la mecánica y la ingeniería. A diferencia de sus hermanos, que siguieron los pasos de su padre en la relojería, él se sintió atraído por otro tipo de máquinas, las bicicletas. Al llegar a sus 9 años de edad, la familia Chevrolet enfrentó una crisis económica que les hizo replantearse su estancia en ese pequeño pueblo de Suiza en donde vivían. Fue así que en el año 1887, los padres de Louis tomaron la decisión de irse a vivir a un pequeño pueblo de Francia llamado Beaune, en donde el padre de Louis abrió un pequeño negocio de relojes. Al ver que la situación económica no mejoraba y que el dinero que ganaba su padre no era suficiente e incluso que pasaban algunos días sin comer nada, Louis dejó sus estudios cuando cumplió 11 años y se fue a trabajar en un pequeño taller de bicicletas en donde se desempeñaba como ayudante en la reparación de bicicletas y carruajes de caballo. En aquel taller Louis poco a poco fue aprendiendo cómo se arreglaban las bicicletas y pronto adquirió la destreza para repararlas por sí solo. En aquel pequeño taller Louis había encontrado no solo un trabajo sino una pequeña distracción a los problemas económicos de su familia, y si bien este era un trabajo pesado, Louis disfrutaba de hacerlo e incluso cuando cumplió 16 años elaboró su propio modelo de bicicleta, a la cual le llamó la Frontenac. Todo esto gracias a la cantidad de horas que pasaba reparando y perfeccionando las bicicletas que llegaban al local. Con su propia bicicleta y al vivir en una región en donde estaban en auge las carreras de bicicleta, Louis empezó a participar en estos eventos, en donde mostraba una gran habilidad a la hora de correr, lo que lo llevó a tener un pequeño reconocimiento debido a que frecuentemente quedaba en primer lugar. Estas carreras de bicicletas le permitieron conseguir algo de dinero para ayudar con los gastos en su casa, que poco a poco hicieron que la situación económica de su familia mejorara. Louis continuó con su trabajo en el taller de bicicletas y gracias al reconocimiento que había adquirido gracias a las carreras consiguió que más gente llegara al taller, ya que también se había hecho conocido por su habilidad en temas de reparación y mecánica. Eventualmente, sus habilidades en mecánica llegaron a oídos de un estadounidense que se encontraba en París. Este ciudadano tenía un problema con un triciclo de vapor y Louis fue enviado a dicha ciudad para encargarse de la reparación. Durante aquellos años, los triciclos a vapor eran de lo más avanzado en materia de transporte y despertaban la admiración de la población, ya que solo los poseían los hombres adinerados de la época. Al llegar a París y ver primera vez un triciclo, Louis quedó muy sorprendido con la máquina a vapor que tenía frente a sus ojos y desde ese día supo que su misión en el mundo estaría ligada a los coches y prueba de ello fue una impresionante casualidad relacionada con el dueño del triciclo a vapor que Louis había reparado. Resulta
que el propietario de este medio de transporte terminó siendo William Kessam Vanderbilt, quien era el nieto del acaudalado empresario Cornelius Vanderbilt, quien fue uno de los hombres con más dinero en toda la historia. Las habilidades en mecánica de Lewis impresionaron mucho a William, y este le contó a Lewis que personas con talento como él eran valoradas mucho en los Estados Unidos, ya que en ese país se estaba generando un crecimiento en el sector del transporte. Si bien el consejo de William llamó mucho la atención de Lewis, este no tenía los recursos suficientes ni la decisión para emprender un viaje tan arriesgado. Sin embargo, nunca descartó la idea y siguió trabajando con más motivación por los cumplidos que había recibido. Cuando Lewis cumplió 21 años, desarrolló un nuevo modelo de bicicleta que no pasó desapercibido y llamó la atención de más de una persona del negocio. Entre ellos se encontraba el dueño de una reconocida fábrica de automóviles conocida como Darracq, que tenía su sede en la ciudad de París, el cual no dudó en contratar los servicios de Lewis como mecánico en su empresa. Lewis estaba encantado con esta oportunidad que se le presentaba en su vida y trabajó y aprendió mucho en su estadía en la fábrica de Darracq. Allí aprendió mucho sobre mecánica, pero el tema que más llamaba su atención dentro de todos los procesos que allí se realizaban era el de la combustión interna. Trabajando en París pudo ayudar a su familia con los gastos del hogar y a su vez también empezó a ahorrar dinero debido a que tenía dentro de sus planes viajar a los Estados Unidos. Luego de varios meses de trabajo en Darracq finalmente pudo pagar su anhelado viaje en el año 1901. A sus 23 años Lewis había llegado a la ciudad de Nueva York en busca de un mejor futuro para él y sus familiares. Finalmente, parecía que la vida de Lewis iba a cambiar, pero en sus primeros meses viviendo en Nueva York las cosas no fueron como él pensaba y apenas podía sobrevivir con un trabajo como ayudante de mecánico y otro trabajo a medio tiempo como chofer. Como si no estuviera bastante complicada su situación económica, meses después Chevrolet vivió uno de los peores días de su vida al recibir una llamada de su madre y enterarse del fallecimiento de su padre. Con este trágico suceso su familia había quedado desamparada en París. Entonces Lewis días después del suceso realizó gestiones y pudo trasladar a su madre y sus hermanos hasta Nueva York y continuó con sus labores sirviendo en talleres de autos pequeños. Para 1908, la vida de Chevrolet empezaría a tomar otro rumbo y es que, en ese año, este personaje logró conseguir una oportunidad de trabajo en una de las sedes en Nueva York del fabricante de coches de origen italiano conocido como Fiat, quien, en ese año, se había establecido en la ciudad y solo un año después ya comenzaron a producir autos de lujo, entre ellos el Fiat 60 HP y el Fiat 16 a 20 HP. Al ser Fiat una empresa enfocada en la producción de coches para carreras, parecía que Lewis finalmente encontraba su trabajo ideal, ya que fue reclutado para ser parte del grupo de hombres que participaban en las carreras de autos de la organización. Una vez dentro de Fiat, Chevrolet pudo aprender aún más acerca de los motores de los coches y a su vez frecuentemente participaba en las carreras y esto era un espectáculo que le emocionaba mucho y a la vez era un deporte en el que mostraba bastante habilidad e incluso se dice que Lewis al correr no vigilaba su velocidad y no medía los peligros en la vía. Algo curioso es que la primera vez que Lewis se embarcó en un auto de Fiat para su primera carrera pudo romper el récord de 1 milla. Se dice que durante esa carrera el coche de Chevrolet alcanzó una velocidad de hasta 100 km por hora, algo fascinante para la época. Gracias a este logro, meses después se organizó una carrera que enfrentaría a Lewis contra algunos de los corredores más destacados de aquella época y para sorpresa de todos. Esta carrera que había sido anunciada por todos los medios y que iba a reunir a miles de personas, también la ganó. Con su audacia al volante, se convirtió en una estrella del automovilismo y su nombre empezó a aparecer en los periódicos. Lewis Chevrolet le debía en gran parte a su talento para conducir, a su fortaleza física, debido a que era un tipo alto y musculoso, lo que le permitía maniobrar con mayor facilidad los coches de aquella época. Con la popularidad alcanzada gracias a las carreras, fue reclutado por un inventor estadounidense llamado John Walter Christie, quien lo invitó a trabajar en su fábrica. Christie era conocido por transformar el diseño de tanques militares con su sistema de suspensión Christie. Sus innovaciones permitieron la creación de vehículos blindados más ágiles y veloces, influyendo en modelos históricos como el tanque soviético T-34 y el británico Crusader. Trabajando para Christie, el joven Lewis pudo desarrollar aún más sus conocimientos en mecánica y se aventuró a producir un nuevo e innovador coche de carreras, con una cualidad que hasta ese momento no era tan conocida.
Se trataba de un sistema con el que las ruedas delanteras del automóvil eran las encargadas de moverse y jalar el vehículo hacia adelante. Esto más adelante se le llamó tracción delantera y era un atributo que con el paso del tiempo logró ofrecer una mejor estabilidad en carreteras mojadas y más eficiencia en el consumo de combustible. Si bien el sistema de tracción delantera no fue inventado por Chevrolet, este sí estuvo involucrado en su mejora, debido a que el sistema patentado por Walter Cresty aún presentaba algunas fallas. Aquellos años en los Estados Unidos habían sido para Lewis una montaña rusa de emociones, ya que había pasado de ser un chofer a un corredor famoso. Parecía que la vida a Lewis le empezaba a recompensar un poco por el arduo trabajo que había hecho desde que era un niño. Gracias al segundo puesto que ocupó en un campeonato estadounidense de coches, Lewis fue visto por uno de los dueños de la empresa General Motors, quien al preguntar por él, le contaron de que no solo tenía talento para correr sino también para la mecánica. Este empresario se llamaba William Durant y era ampliamente reconocido por ser el creador de un grupo empresarial en el que se encontraban los fabricantes de coches más grandes en todo el mundo. En aquel tiempo los fabricantes de coches tenían cada uno su propio equipo y se disputaban carreras para ver cuál auto era el mejor, lo que a su vez generaba una gran publicidad para el auto de la marca que ganara la carrera. Al ver a Lewis en la pista, William no dudó en incorporarlo a su equipo para que compitiera, pero esos no eran los únicos planes que tenía William con Lewis. Algo que vemos hoy en día es que cuando una persona es famosa, es normal que los empresarios quieran aprovechar su nombre para hacer colaboraciones y aprovechar el interés que generan estas figuras públicas en sus fanáticos. Esto fue lo que pensó William Durant. Al notar que Lewis ya era un tipo muy conocido por sus habilidades como corredor, decidió proponerle a Lewis un trato para crear una nueva empresa fabricante de coches, ya que nadie dudaría de la credibilidad de ella si se encontraba bajo la dirección de alguien que participaba de las carreras de coches. En el año 1911, William Durant junto con Lewis Chevrolet y su hermano Arthur Chevrolet fundaron Chevrolet Motor Company, una empresa que prometía tener un futuro brillante. Para esta sociedad William estaba encargado de la parte de mercadeo, mientras que Lewis se encargaría de los diseños de los coches. Luego de 6 meses de que se fundó la empresa, Lewis presentó un elegante coche de 6 cilindros, el cual fue llamado el Classic Six. Este vehículo no solo representaba un medio de transporte, sino también un símbolo de lujo y potencia en una época de automóviles más sencillos. Equipado con un motor de 6 cilindros y 40 caballos de fuerza, el Classic Six podía alcanzar velocidades impresionantes para su tiempo, llegando hasta 65 millas por hora. Su diseño, con influencia europea, lucía una carrocería elegante en tonos azul y negro, y el radiador plateado exhibía con orgullo el nombre de Chevrolet. Este modelo fue el primero en portar el apellido de Lewis y, aunque su precio de $2,150 lo hacía inaccesible para muchos, reflejaba la visión de Lewis de crear un automóvil potente y sofisticado. Lewis finalmente había logrado lo que muchos ayudantes de mecánica soñaban, tener su propia marca de coches y ser uno de los mejores pilotos de carreras de los Estados Unidos. Pero como nunca faltan problemas por más éxito que se tenga en la vida, Lewis no se esperaba lo que te contaré a continuación. El Classic Six, si bien era un coche con grandes capacidades y muy lujoso para su tiempo, el hecho de que estuviera hecho con materiales sofisticados lo convertía en un auto muy costoso de producir, por lo cual el precio final que debían pagar los clientes por él era muy caro para la mayoría de personas. Además, en ese momento había modelos más accesibles que se estaban vendiendo en todo Estados Unidos, como por ejemplo el Ford Modelo T, que en sus inicios se vendía a un precio de $850, lo cual era una diferencia considerable con los $2,150 que costaba el Chevrolet Classic Six. Esta situación hizo que, en 2 años, entre 1912 y 1914 se fabricaran apenas 5,987 unidades, que en comparación al modelo T, solo en el año 1910 se habían fabricado más de 100,000 unidades. Esta situación meses más tarde se convirtió en una diferencia de pensamiento entre Lewis y William, ya que ambos tenían una visión diferente en la manera que querían hacer crecer a la recién nacida Chevrolet. Por un lado, Lewis era un apasionado de los coches de carreras y su meta era convertir la empresa en la mejor fábrica de coches de este estilo sin importar el precio y los materiales que se usaran. Pero por otro lado estaba William,
un empresario audaz que ya conocía el mundo de los automóviles y no estaba dispuesto a que un joven mecánico le dijera cómo debía manejar una empresa. La idea de William era producir autos de bajo costo que resultaran baratos para los clientes. Al tener diferentes enfoques, en una tarde William y Louis se reunieron para tratar de arreglar sus diferencias, pero en la reunión nunca hubo un acuerdo. William trató de hacerle ver a Chevrolet de que se encontraban al frente de una grandiosa oportunidad de convertirse en los líderes del mercado si adaptaban la fábrica para que en ella se hicieran coches particulares a bajo costo, ya que Louis contaba con los conocimientos necesarios en mecánica para lograr ese objetivo, pero Chevrolet defendía la idea de que su nombre era reconocido en el ámbito de las carreras, por lo que debían seguir con la idea de producir coches de carrera lujosos y caros. Luego de esa reunión inconclusa, Louis decidió viajar por varias regiones del territorio de Estados Unidos promocionando su coche, pero las ventas no se comparaban en absoluto con las que tenían gigantes de la época como Ford. Sin embargo, Louis estaba orgulloso de su creación sin importar de que no generaba tanto dinero como quería William. Meses después Louis tomó la decisión de ir de vacaciones con su familia a su pueblo natal en Europa para disfrutar un poco de las ganancias que había logrado en Estados Unidos y tener un merecido descanso después de todo el trabajo realizado. Pero cuando retornó a territorio americano, se encontró una desagradable sorpresa que no se esperaba. Resulta que la empresa de coches de carreras y el modelo productivo que él diseñó se había reemplazado por una fábrica enfocada en producir autos de bajo costo. William había cambiado la estructura de la empresa por completo sin consultarle nada a Louis. Louis se sintió traicionado y desilusionado al ver aquella situación, por lo que se puso en contacto con William para establecer una reunión para conversar acerca del tema y en esta reunión se dio una acalorada discusión entre los dos fundadores. Louis le recalcó a William que la empresa debía seguir la línea de los autos deportivos, pero William no se lo tomó bien y le contestó diciendo de que optar por esos modelos era quedarse en el pasado, ya que lo que estaba dando buenas ganancias eran los coches de bajo costo. William quiso en múltiples ocasiones hacerle entender a Louis de que se encontraban ante una gran oportunidad de convertirse en empresarios muy ricos, pero Louis era firme con sus ideas. Louis, al ver que era imposible llevar a cabo un cambio dentro de la empresa y darse cuenta de que su opinión no era relevante, tomó una decisión que lo marcó por el resto de su vida. Ante esta situación de descontento, Louis le vendió a William sus acciones de Chevrolet y se marchó para seguir adelante con sus sueños de tener una fábrica de coches de carreras lujosos. Ahora William era el propietario de la Chevrolet Motor Company y podía continuar con su plan de expansión sin que nadie se lo impidiera. Aunque por alguna razón, William nunca le cambió el nombre a la empresa, que quedó con el apellido de Louis, algo que fue un poco irónico ya que el hombre que llevaba el apellido de la marca fue despreciado y sus ideas para la empresa fueron descartadas. Por otro lado, el Chevrolet Classic 6 pasó a la historia al convertirse en el primer y único coche producido, mientras Louis Chevrolet se encontraba trabajando para la empresa. Con el dinero que había recibido por la venta de sus acciones, Louis fundó una nueva empresa llamada Frontenac Motor Company en el año 1915. En este periodo Louis sentía una sensación de libertad ya que por fin veía posible desarrollar sus ideas sin tener a nadie a quien rendirle cuentas. Fue así como se puso en marcha a trabajar en la producción de autos lujosos para competir en carreras. Louis le dedicó todo su tiempo y pasión a esta nueva marca a la cual incorporó al equipo de trabajo a su hermano menor, llamado Gaston Chevrolet. Con todo el conocimiento aprendido en materia de mecánica, Louis hizo autos increíbles, con los que ganaban muchas carreras. Prueba de ello, es que en el año 1920 pudo conseguir el primer lugar en las 500 millas de Indianápolis. Esta era la competencia de autos más importante de los Estados Unidos en aquella época. Este premio le dio impulso a su marca de coches, y a su vez lo hacía sentir realizado, ya que no solo estaba ayudando a su familia, sino que también era dueño de una empresa propia en un país tan competitivo. En aquel periodo, Louis empezaba a sentirse bien de nuevo con las cosas que le estaban pasando, pero algo muy doloroso estaría por llegar. Durante una de las competencias en 1922, su hermano menor Gaston Chevrolet tuvo un grave accidente y no pudo sobrevivir. Se dice que esta pérdida afectó tanto a Louis que ya no volvió a ser el mismo. En un abrir y cerrar de ojos había perdido a su pequeño hermano, a alguien que lo admiraba genuinamente y que se apasionó por el mundo de los autos gracias a él, además de que habían compartido mucho mientras trabajaron en Frontenac.
Gastón Chevrolet era la prueba viviente de que el sueño de Louis no era descabellado y de que se podía seguir adelante a pesar de la adversidad. Nadie creía más en Louis que su pequeño hermano, que siempre lo vio como un héroe y modelo a seguir. Otro golpe en la vida de Louis, que empezaba a hacerse mayor y a experimentar algunos problemas de salud, aquella motivación con la que empezaba un proyecto después de un gran fracaso parecía que se había ido. Como si fuera poco, Louis empezó a quedarse sin ahorros y sin socios inversionistas que promovieran sus ideas para seguir adelante con la empresa Frontenac, por lo que meses más adelante esta empresa se declaró en quiebra. A pesar de estos inconvenientes, Louis siguió metido en el mundo de los autos y con ayuda de su otro hermano, Arthur Chevrolet, fundaron una nueva empresa llamada Chevrolet Brothers Manufacturing Company. Esta nueva compañía se dedicaba a fabricar motores para autos y aviones pequeños. La compañía tuvo un alcance internacional, logrando distribuir sus productos en países como Australia, Canadá e Inglaterra. Durante la década de 1920, la Chevrolet Brothers estuvo activa en el desarrollo de tecnología automotriz y de competición. A pesar del éxito que tuvo durante algunos años la empresa de los Chevrolet, los malos tiempos empezaron a aparecer de nuevo en la vida de Louis, como si ya no hubiera soportado varias malas rachas en su vida personal y en sus negocios. Esto sucedió en 1929 con la llegada de la Gran Depresión y el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Louis intentó surgir de nuevo con otras empresas del mismo sector, pero era difícil sostener una compañía en ese periodo de los años 30. Por otro lado, la vieja empresa de Chevrolet que años atrás era suya tuvo un notable crecimiento en la década de los 30 cuando decidieron expandir sus operaciones y ventas en territorio europeo. Era increíble ver cómo Louis observaba de lejos cómo una empresa que llevaba su apellido ya no le generaba ni un centavo y quizás le generaba cierta frustración el pensar que, si hubiera escuchado el consejo de William Durant, para aquella época se hubiera convertido en uno de los empresarios más ricos de los Estados Unidos. En este espacio me gustaría saber tu opinión. Si fueras Louis Chevrolet, ¿qué hubieras hecho? ¿Seguir tu sueño de convertirte en el dueño de una fabricante de autos lujosos? ¿O seguir el consejo de tu socio y convertirte en un empresario adinerado? Déjamelo saber en la caja de comentarios. La empresa Chevrolet a partir de 1930 compitió con empresas grandes como Ford y se consolidó como uno de los líderes en ventas, con su diseño IA Master que alcanzaba una velocidad de hasta 135 kilómetros y de este modelo se lograron vender más de $500,000 de unidades de este coche, gracias a su precio accesible de $580. Lo curioso es que un coche de esta referencia hoy en día puede llegar a valer hasta $17,000. En 1936, Louis Chevrolet tenía pocas opciones en su vida. Con una edad avanzada, con poco dinero y con problemas de salud, regresó a la división de General Motors que llevaba su nombre, pero no como empresario, sino como un empleado más. A pesar de que años atrás, Louis había sido uno de los dueños de aquella empresa, este mismo no recibió ningún trato exclusivo y por el contrario fue asignado para trabajar como mecánico en una sección de la planta de montaje de la empresa. Su vida se tornó cada vez más difícil y a partir de que ingresó de nuevo a la empresa Chevrolet ya no le pudo dar la vuelta a la situación como se había acostumbrado a hacer, debido a que su salud empezó a deteriorarse por problemas en sus arterias. Su condición de salud se agravó hasta el punto en que tuvo que amputarse una pierna y se vio obligado a renunciar a su trabajo. Sin dinero y sin el reconocimiento que merecía, pasó sus últimos días en Detroit, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera. Finalmente, el 6 de junio de 1941, Louis Chevrolet falleció a los 62 años de edad en Detroit a causa de un infarto. Lo más irónico de su historia es que su apellido seguía estampado en millones de autos, pero él no tenía nada que ver con la empresa que llevaba su nombre. Murió solo, enfermo y con muy poco dinero, a pesar de haber sido una pieza clave en la historia del automóvil. Louis Chevrolet vivió por la velocidad y la innovación. Aunque murió sin fortuna ni reconocimiento, su apellido quedó inmortalizado en una de las marcas más grandes del mundo. Su historia nos enseña algo importante: el éxito no siempre es riqueza o fama, sino el impacto que dejamos en el mundo. Así que la próxima vez que veas un Chevrolet en la calle, recuerda a Louis, el hombre que soñó con la velocidad y cuyo legado sigue vivo en cada auto que lleva su nombre. Si te gustó esta historia, déjanos un like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es tu modelo Chevrolet favorito? Nos vemos en el próximo video.